Hoy tengo que decirte, papá. Hermanos, buenos días. Estamos felices de estar un domingo más con ustedes. Gracias a y más Dios. en este hermoso Día del Padre. Estamos contentos, creo que en Dios hemos aprendido muchos conceptos, los hemos reformado en nuestra mente, y si algo tenemos claro es lo que significa ser un papá. Y un papá en el cielo es aquel que nos está cuidando, protegiendo, y que ha dado paternidad en la tierra a todos los que cuidan de nosotros. Gracias a Dios por los papás, gracias a Dios porque hemos retomado los conceptos, y a pesar de muchos deseos del mundo de desintegrar el diseño de Dios, se mantiene firme, y seguimos creyendo que hemos nacido de varón y de hembra, y que tenemos confianza en que Dios los pensó para cuidarnos porque nos ama. Y más en este domingo tan especial, sé que quisiéramos estar juntos. Seguramente tendríamos un convivio en la iglesia, habría tortas, habría taquitos, habría chilaquiles, abracitos, y la pasaríamos muy bien. Pero queremos ser prudentes en este nuevo regreso a la iglesia. Muchos nos han preguntado cómo va a ser este tiempo, cómo vamos a manejar nosotros el semáforo de actividades que el gobierno de la Ciudad de México ya ha empezado a distribuir, y queremos decirles que vamos a esperar un poco más. Estamos manejando un regreso paulatino, vamos a manejar un semáforo personal en esta iglesia, y queremos que regresemos todos casi al mismo tiempo. Si regresáramos nosotros cuando están poniendo las imágenes que podríamos regresar, sabemos que podríamos regresar solo la mitad, y de esa mitad no podría haber niños, no habría personas de la tercera edad, y somos una iglesia de unidad, somos una iglesia donde va toda la familia. No nos gustaría tener que ver iglesias fragmentadas para poder ir y tomar un servicio cuando hay otros de nuestros hermanos que se tienen que quedar en casa. Vamos a tratar de mantener este esquema como lo hemos llevado, de tener nuestro servicio en línea, por medio del celular, por medio de estas plataformas como YouTube, y vamos a esperar lo más posible a que esta pandemia se vaya deshaciendo para poder regresar. Y cuando tomemos la decisión de regresar, va a ser tratando de traer a toda la familia. Así es. Bueno, hasta el pueblo de Dios regresó por etapas, así que bueno, recordemos que la iglesia del Señor no son los edificios, somos nosotros, somos un mismo cuerpo y no somos una denominación. Por eso el día de hoy les tenemos una sorpresa. Se unieron amigos, papás que tienen en común muchas cosas, tienen en común la fe, tienen en común la paternidad, pero también el amor por Dios, pero también muchas cosas, y se unieron para preparar un mensaje especial para este día. Son amigos, son pastores, son temerosos de Dios, y lo hicieron con muchísimo cariño, y bueno, es un regalo para ellos, pero lo vamos a disfrutar todos. Así que muchas gracias. Quiero animarlos. Yo sé que son tiempos difíciles, hay muchos que están pasando por momentos de necesidad en todas las formas, hay enfermedad, pero también hay buenas noticias, y yo quiero pensar que el día de hoy, mientras nosotros oímos su palabra, mientras nosotros nos unimos en oración, mientras nosotros alabamos juntos, el Señor va a hacer obras grandes y va a visitar, y hoy va a haber una duplicidad de sanidades y buenas noticias. Así que te animo a creer que mientras nosotros escuchamos, mientras nosotros somos fieles, cosas pasan en el nombre de Cristo Jesús. Yo solo quiero hacer un último pedido. Hermanos, hemos estado viendo que muchos de los que nos congregamos no vemos el servicio completo. Sabemos que hay muchas distracciones en casa, esta nueva modalidad definitivamente es nuevo para nosotros y no sabemos muy bien cómo llevarlo a cabo, pero te pido que te quedes hasta el final del servicio. Hoy es un servicio especial y al final vas a encontrar una oración preciosa de todos los pastores. Van a orar por los varones que están en casa, van a orar por las familias. No nos gustaría que te perdieras de esta gran bendición. Por favor, quédate hasta el final del servicio. Para que no te digan, como siempre, te perdiste lo mejor. Claro. Los amamos, estamos con ustedes y Dios con nosotros. Hasta luego. Cuídense. Dios tiene marcas que hacer en esta tierra con el brillo de tu vida. Así poder recibir ese regalo que Dios Pero la Biblia nos te da. dice de una forma maravillosa que Dios nos ha entregado.
pero lo más importante es entender el mensaje del Evangelio. No hay otro Evangelio. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y me muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén.
Hola, amadas iglesias, qué gusto saludarles, qué privilegio tener un día en el que podamos compartir. Gracias a la Iglesia Camino de Vida, gracias a la Iglesia Palabras de Vida, gracias a la Iglesia Bea, gracias a la Iglesia Campus Coyoacán, Iglesia Tercer Día Campus Coyoacán. Hoy tenemos un privilegio enorme de poder compartir juntos la palabra de Dios. Este es un regalo hermoso que tenemos preparado para todos los hombres, ¿verdad? Pero por supuesto también para todos aquellos que conocemos a Cristo y que podemos ser activados en las cosas que Dios tiene preparada para nosotros. Hoy queremos compartirte un mensaje que lleva como principio el título La graduación de un discípulo. Cuando estamos hablando de graduación, es evidente que ha venido habiendo un trabajo, es evidente que ha habido una inversión de tiempo, es evidente también que hemos cursado, ¿verdad? Algún tiempo, algunos años, podríamos decir así, en el conocimiento de una materia. Hoy quiero hablarte acerca del valor tan importante que tiene saber que tenemos que activar nuestras vidas con la semilla de Cristo que ha sido sembrada en nuestros corazones. Tú y yo debemos recordar que el Señor Jesucristo pasó 3 años aquí en la tierra, 3 años que estuvo discipulando, enseñando a estas personas, a estos hombres que habrían de continuar con lo que Él vino a enseñar. Él no solamente estaba predicando una palabra sin sentido o algo que no tuviera un propósito, sino tenemos que estar claros que Él estaba preparando a una generación que habría de continuar con el trabajo que Él vino a establecer aquí en la tierra, que era hacer visible lo invisible, hacernos conocer el reino de Dios y su justicia que se habían acercado a nuestra vida. Pero debemos también poner en este punto que los discípulos en ese momento, al ser discipulados, pues todavía no tenían la capacidad, ¿verdad?, esperada para cumplir con lo que el Señor había preparado para ellos. Ellos todavía en algunos casos tenían fe incipiente o tenían poco conocimiento o aún ni siquiera la revelación de lo que iban a poder hacer después de ser graduados, ¿verdad?, por la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 17, 15 en adelante, que vino un hombre que clamaba por misericordia para su hijo, que era lunático y que padecía muchísimo, que muchas veces caía en fuego y otras tantas veces caía en agua, dice la palabra, y dice este hombre: lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Quiero decirte que en el proceso del crecimiento podemos encontrarnos tal vez en momentos en los cuales no podamos ver ese milagro, ¿verdad? Pero cuando viene la graduación, entonces las cosas cambian. Jesús respondió y les dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los soportaré? Traedlo acá. Y entonces el maestro se va a hacer cargo de lo que los discípulos en su momento no pudieron hacer. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo hace que conoces a Cristo? ¿Cuánto tiempo tú has pasado con Cristo? Sabes, irónicamente, nos congregamos constantemente, pero no entendemos que cada vez que la palabra está siendo escuchada, está siendo una semilla sembrada en nuestros corazones para que podamos entender que contenemos la vida de Dios y hoy debemos manifestar la vida de Dios. Evidentemente, en el caminar podemos estar teniendo dificultades, pero poco a poco, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad. Ahora, muchos de ustedes podrían decir: bueno, pero es que Jesús era Dios, y eso es cierto, no podemos olvidar que Él era un hijo de Dios, pero debemos recordar que Él estaba enfocado en la instrucción que su Padre le había dado, en el tiempo de intimidad que pasaba con Él, y Él estaba muy enfocado para establecer un reino de los cielos aquí en la tierra. Los discípulos eran hombres como tú y como yo. Los discípulos eran hombres comunes y corrientes, hombres de los cuales no se esperaba nada. Si podemos avanzar en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 13, se refieren a ellos como hombres sin letra y del vulgo. Y con esto te repito que son hombres comunes y corrientes. Pero en este verso ya había sucedido la llenura del Espíritu Santo, de la cual hablaremos en un momentito más. Pero quiero que recordemos
algo acerca de algunos de los discípulos, porque en este tiempo tú y yo podemos estar siendo discipulados, pero tiene que llegar el momento en el que tú y yo fructifiquemos y nos convirtamos en maestros de otros y establezcamos el reino y la justicia de Dios en la vida de todos aquellos que escuchen la palabra de Dios. Yo quiero hablarte en este principio de la vida de uno de ellos, y este es Pedro. Pedro evidentemente era un hombre común y corriente, tú lo sabes, era un pescador que no estaba ni siquiera interesado en las cosas, vamos a decir, religiosas de su tiempo. Dice la palabra de Dios que su hermano Andrés era discípulo de Juan el Bautista y evidentemente Pedro no seguía a Juan, él no se congregaba. En Juan 1:41 dice la palabra que cuando Andrés, ¿verdad?, después de haber escuchado que Jesucristo era el Mesías, fue a buscar a su hermano Pedro y al encontrarlo le dijo: hemos encontrado al Mesías, y de inmediato Pedro, ¿verdad?, recibió en su sentir la oportunidad, el llamado de conocer al Mesías y de poderlo seguir. En Mateo 16:16 también podemos ver cómo Pedro fue quien dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él iba avanzando en su crecimiento. El discipulado estaba, ¿verdad?, haciendo un cambio en el razonamiento, estaba transformando la mente de Pedro. En Juan 13:37 podemos encontrar la palabra que Pedro dijo: Señor, yo daría mi vida por ti. Mira qué interesante, y creo que con esto vamos a irnos estableciendo en un punto de similitud de nuestra vida con la vida de estos discípulos que habían oído, que habían conocido, que habían seguido al Maestro, ¿verdad? Y que en un momento estaban dispuestos a declarar lo que estaban viendo, y también ese anhelo por dar su vida por Él. Creo que muchas veces, en muchos sentidos, tú y yo hemos tenido esta misma sensación o este mismo deseo de pronunciar. Ahora en Juan 13:37 dice Pedro también: Señor, yo daría mi vida por ti. En Lucas 9:57 dice: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Vas viendo el perfil, ¿verdad?, de un hombre que era impetuoso, de un hombre que estaba completamente convencido de a quién seguía, a quién veía, y no quería separarse de él. Pero desgraciadamente en Juan 18:10 nos dice la palabra de Dios que cuando vienen a aprender al Señor Jesucristo, Pedro, ¿verdad?, toma una espada e intenta matar a uno de los soldados que venían a aprender a Jesús. Dice la historia que la pericia del soldado le hizo moverse y solamente Pedro cortó su oído. No es que Pedro hubiera dicho: yo solo quiero cortar su oído. Él quería defender a Jesús y él no le importaba matar por defender a Jesús. Sin embargo, la pericia del soldado hizo que solo le cortara la oreja. Podemos ver, te decía entonces, un hombre todavía impetuoso, un hombre reaccionando en sus propias fuerzas, en su manera de ser. Él así era a lo largo de su vida. Y en Juan 18:7 podemos darnos cuenta que este hombre que decía: tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo te seguiré a donde quiera que vayas, yo daría mi vida por ti. Ahora en Juan 18:17, Pedro niega a Jesús. Y podemos darnos cuenta de cómo está haciendo nuestras vidas. Y yo te pregunto hoy, ¿es probable que estés negando a Jesús en un área de tu vida? ¿Es probable que hayas sido tan impetuoso de quererlo seguir, de decir: yo te seguiré, yo de aquí soy, y el día de mañana o en algún tipo de tus acciones estás negando a Jesús? Pero debemos avanzar en nuestra historia y darnos cuenta que evidentemente, ¿verdad?, Jesús fue llevado a la cruz. Jesús entregó su vida ahí por ti y por mí. El precio de nuestros pecados fue pagado, pero Jesucristo resucitó al tercer día. Y ahí podemos concluir y decir: ahí entonces concluyó el discipulado de Pedro. Pero así es entonces como el Señor ahora nos hace entender que con los templos cerrados, en este momento, si tú y yo nos pusiéramos a pensar que los templos no se abrirían por algún tiempo más, ¿cuándo íbamos a iniciar
nuestra graduación, es decir, cuándo íbamos a empezar a operar en lo que Dios había preparado para que anduviésemos en ello, en lo que Dios ha sembrado, en lo que Dios nos ha hablado, en lo que Dios nos ha dicho, tú y yo, viéndonos como un discípulo y entendiendo que ahora los edificios, las iglesias, los templos, no sé cómo a ti te sea más entendible, se han cerrado, amados, que pudiéramos decir, este ya es nuestro tiempo. Este ya es nuestro momento. Así como el Señor dejó que esas cosas sucedieran y que los templos ahora estén cerrados, es para hacernos ver que tú y yo como discípulos hoy debemos comenzar a dar fruto de lo que hemos recibido. Seguramente muchos de ustedes puedan estar pensando, nunca supe que estaba siendo discipulado, pero yo te digo hoy, toda la palabra que hablas, que escuchas del Señor, que se habla de Cristo, está siendo sembrado en nuestros corazones y debe ser manifestada a través de nosotros. Hoy el Cristo resucitado, ¿verdad? Nos ha llenado con su conocimiento, con su espíritu, y hoy podemos cambiar el sentir, hoy podemos manifestar la gloria de Cristo. Hoy en nuestras vidas Cristo debe ser visible. Hoy debemos edificar un reino no con historias bíblicas, sino con una vida transformada, una vida que expresa, una vida que sabe, que manifiesta la gloria de Dios y que ahora la da a conocer. Hoy debemos hacer visible a lo invisible en nuestras vidas. Jesús se aparece en sus discípulos, con sus discípulos en el capítulo 1 de los Hechos. Y vemos que Él de aquí en adelante les dice, ahora serán llenos del Espíritu Santo y la obra será diferente. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y dice, para que me sean testigos y que me sean testigos en su casa. Y sabes, me interesa mucho hoy hacerte saber que en tu casa debe ser visible que tú conoces a Cristo con tus vecinos. Dice que me sean testigos en su casa, que me sean testigos con sus vecinos, que me sean testigos en sus escuelas, que me sean testigos en sus trabajos, que me sean testigos en cualquier lugar en el que ustedes estén. Después de todo esto y entender el carácter de este Pedro, que sin el Espíritu Santo seguía siendo un hombre impetuoso, hoy lleno del Espíritu Santo podemos ver a un Pedro, ¿verdad?, que está hablando de las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas y lo hizo habitar en la luz admirable del Señor. En Hechos 2:37 podemos ver esta palabra. Dice, vemos a Pedro que está predicando el arrepentimiento y el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Él ahora ya estaba frente a las masas. En Hechos 3:6 vemos a un Pedro diciendo, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. En el verso anterior podemos resaltar que Pedro, amados, estaba predicando a las masas, y después de esa predicación la gente cayó llena del Espíritu, llena de la convicción del Señor, y se convirtieron más de 3,000 personas. Ahora, cuando este hombre está predicando la palabra, se convierten miles de personas. ¿Por qué? Porque empezaron a testificar de lo que habían conocido en su discipulado y ahora del conocimiento del Espíritu Santo en sus vidas. En Hechos, repito, el verso 3:6, vemos a Pedro diciendo, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. Recibe sanidad, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice esta historia que este hombre se levantó y que entró cantando, saltando y glorificando a Dios porque había recibido. Pero la gente que vio, la gente seguía a Pedro, y él que hacía, no decía soy yo, él decía es Cristo en mí. Es ahora la labor del Espíritu Santo siendo resaltada en mi vida. Hoy tú y yo no podemos estar cansados, no podemos estar desanimados, no podemos estar siendo llevados por las corrientes de doctrina del mundo. Debemos estar fortalecidos en la verdad de la palabra. Debemos estar fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Debemos estar fortalecidos en el conocimiento de que hemos sido graduados, de que estuvimos escuchando por tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes? Te hacía la pregunta hace un momento. ¿Cuánto tiempo tienes sentado en tu congregación, escuchando las predicaciones de tu pastor? Ok, este es el tiempo en el que todo eso que escuchaste debe ponerse por práctica. Este es el tiempo en el que tú serás reconocido como
un hijo de Dios, como uno que sigue a Jesús. Recuerda que cuando Pedro negó a Jesús, la gente dice, tú te pareces a Él, tú andas como Él, y hoy tiene que ser visible para ti y para mí que Cristo está en nuestros corazones. Este mismo Pedro que antes negó a Jesús, este mismo Pedro que antes estuvo alejado de las cosas de Dios, ahora lo podemos ver haciendo esta declaración. En Hechos 4:18 dice la palabra de Dios, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Hoy, queridos hermanos, nadie puede acallar tus labios. Nadie puede hacer que lo que tú conoces de Dios pase a la historia. No seas de esos hermanos que están desanimados, no seas de esas personas que están creyendo que Cristo no funcionó en ellos, no seas de aquellas personas que hoy se van a quedar callados sin hablar de Cristo, sin predicar de Cristo, sin decir lo que han visto y lo que han oído, porque hemos sido llamados a ser testigos, y un testigo tiene este privilegio en su vida, dar a conocer aquello que a él le ha sido dado a conocer. Así que gracias queremos darle a Dios en este día y pedirte, amado, este es el tiempo y es necesario que tú hoy entiendas que has sido discipulado y que tienes todos los recursos de parte de Dios para ir, caminar y establecer su reino y su justicia. No te quedes varado, no estés triste, no estés desanimado, no estés pensando que este llamamiento es solamente para los maduros, que este llamamiento es solamente para los pastores, que este llamamiento es solamente para los maestros de la escuela o los servidores. Dios quiere que tú te levantes, Dios quiere que hoy en tu casa empieces a ser un Pedro lleno del Espíritu Santo, que esté edificando, que esté predicando, que esté sanando y que esté haciendo visible el reino de los cielos en su vida. Gracias, Señor, te doy por sus vidas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, porque cada una de estas palabras que han sido vertidas llenen, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, no en el sentido humano, sino que se abran los ojos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos ver, que podamos hacer, Señor, así como tú dijiste, que podamos, Señor, entender que las cosas hoy se vierten en nosotros y de ahora deben ser extraídas del fondo de nuestro corazón y dadas a conocer. Yo te doy gracias por cada hombre, celebro con ellos este día, Señor, pero juntos te celebramos a ti. Declaramos, Señor, que tu obra y tu grandeza están siendo visibles en cada uno de ellos. Declaramos, Señor, que se quita de la mente del hombre humano, el hombre natural, este impedimento por seguirte, que se rompen esos velos, que se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús, y que hoy podemos caminar como seguidores de Cristo, siendo testigos de lo que hemos visto y oído y dando a conocer, Señor, tu gloria y tu grandeza. Yo oro por cada uno de estos hombres, Señor, por cada familia que hoy está congregada, Señor, que puedan celebrar en grande, que puedan darse cuenta que este tiempo que tú nos has permitido vivir, Señor, ha sido un tiempo para madurar, un tiempo para crecer, un tiempo, Señor, para darte a conocer. Gracias te doy, Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro, Señor, tu favor sobre cada una de estas congregaciones, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando la puerta, que tu Espíritu Santo, Señor, esté derribando los muros, que tu Espíritu Santo, Señor, esté trayendo una nueva conciencia, renovando nuestro entendimiento, Dios, para que te podamos adorar, para que nada impida, Señor, que tú seas exaltado. Te damos a ti la gloria por siempre, la alabanza para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Continuamos, amado, no te muevas. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Saludos al ministerio de la Iglesia del Tercer Día de Campus Coyoacán, a la Iglesia Bea en sus diferentes campus, a la Iglesia Palabras de Vida en sus diferentes campus
y desde luego a Comunidad Cristiana Camino de Vida. Es un gusto para mí hoy dirigirme en este mensaje y bueno, especialmente felicidades a todos los hombres de las diferentes congregaciones y en particular a cada papá. Felicidades, excelente Día del Padre. Hoy tengo para ti un mensaje que he pedido al Señor que llegue directo a tu corazón. Quiero hablarte de vidas de hechos. Creo que hoy, más que nunca, el tiempo en el que estamos viviendo, el momento histórico que tenemos en las manos, ha sido un reto de parte del cielo para cada hombre. El ser hombre es una asignación que viene del cielo. En su más puro significado lo encontramos como una responsabilidad proveniente del cielo hacia cada hombre. Yo hoy quiero hablarte de la vida de un hombre que entendió esta asignación, que tomó su lugar en la historia, que tomó su lugar y su posición en la iglesia, y su nombre es Mateo. Hoy quiero hablarte a través de la vida de Mateo de una vida de hechos, de una vida que se atrevió a tomar la responsabilidad de su tiempo y llevar el evangelio mucho más allá de lo que había estado en su momento. Creo sinceramente que este tiempo que estamos viviendo de confinamiento, de pandemia, es un tiempo que nos ha estado preparando para ser iglesia, para ser lo que la iglesia de Cristo tiene que ser. Este ha sido un tiempo donde hemos regresado a las primeras obras, hemos regresado al núcleo más importante que es nuestra familia, a la educación cristiana en el hogar, a muchas cosas que Dios nos ha ido enseñando. Y quiero llevarte a través de la historia de Mateo a tocar varios puntos, específicamente 3 puntos importantes. El primero de ellos tiene que ver con quién era Mateo. Mira, yo creo que ninguna vida puede ser transformada, ni siquiera puede ser una vida de hechos, si primero no pasa por el Gólgota, si primero no pasa por la cruz, si primero no entendemos los clavos en la cruz de Cristo y la sangre derramada por nosotros, si nosotros no podemos entender el perdón y la correcta relación del pecado con nosotros, saber que somos pecadores y que hemos sido perdonados por Dios, de la insuficiencia de nuestra vida y de la suficiencia de la gracia de Dios, si no podemos entender que estábamos perdidos, pero un día fuimos hallados, jamás podremos ser hombres de hechos. Tú y yo debemos tener un encuentro con la cruz. Tú y yo tenemos que tener un encuentro con aquel que fue crucificado por nuestros pecados, molido por nuestras maldades y que llevó el castigo de nuestra paz sobre él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Así que yo te invito que si en esta tarde me estás escuchando, querido amigo que nos estás oyendo tal vez por primera vez, o cada uno de los hermanos de las diferentes congregaciones de las que he hablado, y estás escuchando esta conferencia, este mensaje, y tú dices, wow, yo no he tenido ese encuentro, yo te invito a tenerlo en esta tarde. Te vamos a decir cómo al final de esta reunión, pero es muy importante que no dejes escapar la primera gran oportunidad: conocer a Jesús y ser conocidos por Cristo. Mateo era un hombre cuyo nombre significaba don de Dios, un regalo de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido un regalo de Dios para los que nos acompañan, para los que nos ven? Todo hombre, toda mujer, toda persona tiene un llamado de Dios. Todas las personas tenemos un propósito en esta tierra y venimos a cumplirlo. Y sabes una cosa, ese propósito es ser un regalo de Dios para todas las personas que están a tu alrededor. Es ser un regalo de Dios para tu esposa, es ser un regalo de Dios para tus hijos, es ser un regalo de Dios para tu sociedad, para el lugar donde trabajas. Dios nos está invitando a cumplir nuestra gran comisión, es ser un regalo para este mundo. Pero ¿sabes una cosa? Mateo no lo era. Mateo tuvo que tener un encuentro personal con Jesús para poder encontrar ese propósito. ¿Por qué? Porque Mateo era un publicano, cobrador de impuestos. Y eso en el tiempo antiguo, en el tiempo donde Roma había conquistado varias regiones, entre ellas la región de Judea, donde él estaba, eso significaba que él era un representante del gobierno romano para el cobro de impuestos. Y eso, en caso práctico, era una persona que llegaba y cobraba impuesto por comercio, por trabajo, por muchas razones, y se veía como un judío apestado, como un hombre dentro de la sociedad judía, como una escoria.
Escuchaste bien. De hecho, lo vamos a leer y vamos a leer una versión donde tú vas a encontrar esta palabra. Ese era Mateo. Mateo, que había sido por asignación, por llamado y por propósito un regalo de Dios, se había convertido en todo lo contrario. Quien lo veía con desprecio, lo veía con odio, lo veía con resentimiento. Era alguien con quien nadie se quería juntar. Era alguien completamente apestado dentro de una sociedad y que además, bueno, en el ámbito religioso estaba completamente descalificado para Dios. De hecho, si hubiera alguna profesión más cercana al infierno, era la de recaudador de impuestos. Y, ¿sabes? La Escritura nos dice en 1 Corintios 1, 27, 29. En cambio, Dios eligió lo que el mundo ha considerado ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo menospreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Mateo necesitaba un encuentro personal con Dios y Dios necesitaba a Mateo. ¿Para qué? Bueno, esto sonará muy difícil, ¿no? Muy complicado teológicamente hablando. ¿Dios necesita a los hombres? No, Dios no los necesita. Pero Dios sí necesitaba y tenía una pieza en Mateo de su propósito y de su gloria para llevarse toda la honra y todo el honor. Porque él era uno de los principales candidatos de esto que está diciendo la palabra en 1 Corintios. El apóstol Pablo dice que él tomó lo que no tenía nombre, lo que no tenía ningún sentido, de lo que había sido despreciado por el mundo, lo que no tenía valor para el mundo, lo tomó para avergonzar a todos aquellos que pensaban que sí tenían valor. Y este era Mateo. Y Mateo fue tomado por Dios en una transformación gloriosa, que quiero que ahora mismo busques conmigo en Mateo 9, del 9 al 13, por favor. Vamos, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente y luego la Biblia del lenguaje sencillo. Y dice: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Te voy a leer lo que dice la Biblia del lenguaje sencillo, porque aquí es donde se pone muy interesante. En ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama, escoria de la sociedad. ¡Wow! Gloria a Dios, porque Dios estaba haciendo algo grande con un hombre que tenía un propósito maravilloso, pero que su vida estaba muy lejos de ser una vida de hechos. Dios está tomando una generación de hombres. Hoy estamos en medio de un tiempo donde Dios está preparándonos a todos, que en el conocimiento pleno de Dios podamos llevar a muchos otros a la presencia de Dios. ¿Y cómo? Bueno, pues a través de ser bendición para sus vidas, un regalo para ellos. Mateo había sido tomado de todo este extracto y había sido llevado a través del conocimiento de Dios, dice, y lo vio sentado cobrando impuestos para Roma. Entonces le dijo: sígueme. Y Mateo no dijo: no, yo no te sigo, mira, ¿no ves que este negocio es muy lucrativo? Quiero que pienses que este hombre lo que hacía era que tomaba una parte de los impuestos de Roma, la que era legal, y había otra parte que cobraba además. Esa era la práctica en los tiempos de Jesús. Los cobradores de impuestos, como quien dice, utilizaban algo que se llama corrupción. Su fama era muy grande. Y ellos así vivían de una manera muy cómoda, pero odiados por la sociedad. Y este hombre no ve a Jesús como diciendo: no, Jesús, esto me está dejando mucha lana, no te pases. Yo no voy a tomar dejar esto que yo tengo tan bueno. Sino que al contrario, vemos que Mateo se levanta y le sigue. Él no pone ningún pretexto para conocer a Jesús. Y el llamado era muy claro: ser discípulo de Cristo.
Dios nos está llamando a todos y cada uno de los que hoy estamos aquí, hombres, padres de familia, hombres de hechos, para que nosotros le sigamos, dejemos lo que estamos haciendo, que es incorrecto, viviendo formas incorrectas, viviendo las cosas que estábamos haciendo antes de esta pandemia y podamos vivir de una manera que agrada al Señor, para que lo sigamos siendo sus discípulos. Pero eso no se queda allí. Ser bendición a otros también representa lo que Mateo logró hacer. ¿Y qué logró hacer? Fue cambiar muchas cosas en su vida para llevar a otros a Jesús. Dice la Escritura que ese mismo día, no esperó 5 semanas, no esperó cuando se bautizara, no esperó a que estudiara el instituto bíblico, sino dice la Escritura que ese mismo día invitó a Jesús y al resto de los discípulos y trajo a todos sus amigos, a toda esa gente que le rodeaba. Y cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente, le preguntaban a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que quiso decir Dios con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que traigan sus ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Mateo tenía un sentido muy agudo de dónde había sido rescatado. Tal vez tú digas hoy: bueno, pastor, pero tú estás hablando de alguien pecador. Yo ya recibí a Jesús, yo ya soy una persona salva gracias al Señor. Dios ya me cambió. Bueno, felicidades. Este es el tiempo de que mucha gente conozca a través de tu boca, conozca a través de tus hechos, conozca a través de tu ejecución de la palabra. Ya no en un libro, ya no en una religión, ya no en tus estructuras eclesiásticas, sino sacarlo y ahora llevar esa luz al mundo que está esperando de Jesús. Este mundo que está agonizando por muchos temas, este mundo que está literalmente agonizando, pero también espiritualmente muerto. Necesita de hombres de hechos que puedan transformar su sociedad de esta manera. Hombres enfermos que algún día estuvieron moribundos, pero que han sido salvados y cambiados y transformados para que el mundo crea. Hombres que son pecadores y que saben su condición, pero que hoy mismo están reconociendo que en Jesús hay vida y cambio de verdad. Gracias a Dios por tu corazón y por tu vida. Y lo último que quiero decirte: un hombre transformado no solo alcanza a otros fuera de su casa, sino dentro de su casa. ¿Qué tal nuestro legado? ¿Cómo hemos pasado estos 3 meses? ¿Qué ha servido estos 3 meses para ti? ¿Cómo está tu relación con los tuyos? ¿Cómo está la relación con tus hijos o tu esposa? ¿Cómo están las cosas que estás viviendo? ¿Estás preparado para ahora mismo salir? Y tus hijos ya vieron cómo vives, tus hijos ya vieron cómo hablas, tus hijos ya vieron cómo piensas, tus hijos ya te vieron postrado delante del Padre, adorando, orando, de tal manera que ellos van a seguir tus pasos. Si es así, te felicito, porque estás preparando para este mundo que necesita la manifestación de los hijos de Dios, hijos como tú. Pero si no es así, aprovecha el tiempo. Este es el momento. Prepárate para que tú dejes las huellas por las cuales tu familia siga tu camino. Querido Padre, hoy quiero pedirte por cada una de las personas, nuestros hermanos, amigos, familiares que han escuchado este mensaje, Dios. Que tu palabra traspase su corazón, Señor. Que cada uno de ellos pueda hacer una vida de hechos. Hombres que sean un regalo de Dios para sus vidas, para las vidas de otros y para esta sociedad que tanto te necesita, Señor. Úsanos, Dios. Permítenos, Señor, ser ese agente de cambio para la vida de muchos. Dios, ayúdanos. Si no hemos estado caminando como debemos hacerlo, que tengamos un encuentro personal contigo, de tal manera que nuestras vidas no sean las mismas a partir de hoy. Ayúdanos, con todo el corazón te pedimos, Señor, a tener un encuentro personal con la cruz. Señor, saber que lo que necesitamos hoy es vida nueva. Y Dios, si hubiera alguno entre los que me escuchan que hoy necesite de esta vida, Señor, pueda repetir conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, te necesito en mi vida. Tú sabes que no he sido la persona que tengo que ser. Ayúdame, Dios. Ayúdame a agradar tu corazón. Padre, te pido perdón por todos mis pecados. Ven a mi vida, cámbiala, transfórmala.
Hazme un nuevo individuo, porque yo te necesito hoy, Señor. La vida nueva que tú ofreces es lo que yo quiero, Señor, y necesito a partir de este día. Vive en mi corazón, habita por la fe en Él. Sé mi Señor y también mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, qué gusto saludarlos. Buenos días. Dios te bendiga. Tenemos un privilegio el día de hoy, Día del Padre, para poder celebrar y darle honra y gloria al único que es digno de ser celebrado y alabado, nuestro Padre Celestial. Pero nos hemos reunido como iglesias, 4 iglesias, y yo le doy gracias a Dios por esta unión. Hombres de hechos. Hemos estado reuniéndonos regularmente y hemos sido bendecidos por Dios en estos ministerios de hombres. Le hemos pedido, lo hemos alabado, pero hemos también recibido de parte de Dios cosas importantes. Hoy no es la excepción, amado hermano. Felicidades, te quiero dar las gracias por permanecer, te quiero dar las gracias por amar, por buscar a nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. A mí me toca hablar en esta mañana de un discípulo que quiero que tú me puedas ayudar a entender y a conocer. Este discípulo escribía y decía que era el discípulo amado. Este discípulo decía que era del círculo cercano de nuestro Señor. Y si era muy cercano, era un amigo, tanto que cuando Él está en la cruz del Calvario fue el único que estaba ahí con ellos. Y fue al discípulo que le dijo: he ahí tu madre, he ahí tu hijo, cuida a mi madre mientras yo no estoy acá. Era un discípulo que buscó al Señor Jesucristo desde el primer momento en que Él lo llamó y se llenó de enseñanzas y de revelación importante cuando Él caminó con Jesucristo. Pero lo más importante es que cuando el Señor asciende al cielo, este discípulo lo sigue buscando. Este discípulo sigue recibiendo enseñanzas profundas por la intimidad, por la relación, por esa adoración que buscaba siempre tener con nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un llamado que te hacen a ti y a mí, que busquemos a Dios en todo momento, en oración, en adoración, en exaltación, en revelación, porque Él tiene mucho que darte a ti y a mí en nuestras propias vidas. A este discípulo se lo dio. Tanto así que él escribe 5 libros. Escribe su evangelio, escribe 3 cartas y escribe un libro profético, el libro de Apocalipsis. Se pueden imaginar la revelación que recibió de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, de la amistad, de la intimidad, de la relación que buscaba Él siempre tener en sus oraciones. Dios lo bendijo. Y Él nos quiere bendecir el día de hoy. Y yo voy a hablar de Él y lo que Él hizo a favor nuestro, a favor de los discípulos. Lo primero es, ¿qué es un discípulo? Esa es una pregunta importante. ¿Qué es un discípulo? Hoy nos lo va a contestar por medio de sus escritos. Pero vamos a la palabra. Acompáñenme por favor. En el libro de Juan, el capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice: y aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo es la manera que tú y yo podemos darle gloria al Padre, engrandecer y exaltar su nombre, siendo su discípulo, siendo un seguidor de Él, siendo un aprendiz de Él? Él vino a enseñarnos y Él vino a modelarnos, pero nos modela con experiencias propias, no solamente con un conocimiento de su palabra por medio de conocer versículos, sino de una experiencia profunda en la que tú y yo podemos llegar a conocerlo y ver el amor y la paternidad y la humildad, todo lo que Él enseña en una experiencia con Él. Eso es ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Obviamente es alguien que sigue a su maestro, es alguien que aprende de su maestro, es alguien que busca a su maestro, pero es alguien que refleja a su maestro. Es alguien que actúa como su maestro, es alguien que habla, que cuida, que ama, que ayuda como lo hace su maestro. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a modelar, pero nos vino a invitar a ser discípulos de Él, seguidores de Él. Y Él es el ejemplo, amados hermanos, en el que tú y yo podemos descansar. Él es el ejemplo supremo para toda situación y toda bendición para tu vida. Y el día de hoy nos va a hablar, así que vamos a la palabra. ¿Les parece? Vamos por favor a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el verso 1. Acompáñenme por favor en la primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Él está hablando de ser discípulos y dice que un discípulo es aquel que hace el trabajo para el cual fue enseñado. Tú eres enseñado y empiezas a practicar
lo que aprendiste. Eso es ser un discípulo, practicar lo que tu maestro te ha enseñado, y en este caso es ¿para qué? Para glorificar a nuestro Padre Celestial. Todo lo que tú aprendes y lo practicas es glorificado Dios en tu propia vida. Un discípulo es el que sigue las enseñanzas, como les decía, pero en una forma disciplinadamente. Camina como Él, lo muestra a Él, aprende de Él. Todos ven a su maestro en este discípulo. Primera de Juan 3:1, dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo vamos a ser? Semejantes a Él. Dice la palabra, porque le veremos tal y como Él es, dice la Biblia. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un discípulo es alguien que se esfuerza en parecerse a su maestro. ¿Qué tanto tú y yo nos estamos esforzando para parecernos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las enseñanzas que Él ya dio a tu vida y tienes tatuadas en tu corazón, en las que puedes caminar todos los días? ¿Eres un discípulo de Cristo? Yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Tú sabes el propósito para el que Dios te llamó? Haz esta pregunta. ¿Cuál es el propósito en tu vida? El propósito es que tú puedas ser un ejemplo en tu casa, en tu familia, con tus hijos, que lleves a tus hijos a Cristo, pareciéndote al Maestro, siendo semejante a Él. Es una invitación que te hace a ti y me hace a mí, y nos bendice con esta invitación. Dice, tú estás listo para poder caminar como yo caminé, hablar como yo hablé, amar, cuidar, bendecir, ayudar, ser bondadoso. Tú estás listo. ¿Por qué? Porque has seguido los pasos del Maestro. Tú no tienes que esperar, tú tienes que actuar. Tú y yo tenemos que actuar el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y así que tú y yo somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, aprendices de Cristo, para mostrarlo, para que la gente lo pueda ver en ti y en mí. Y nos dice esto, este es tu propósito, ser un modelo ejemplar, un modelo de padre piadoso, amoroso, generoso. Lo que hemos visto en el Padre, estamos listos para reflejarlo, para hacerlo, para vivir en esa condición. Así que tú y yo tenemos ese llamado de ser ejemplo en lo bueno, en lo amable, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo bondadoso, en lo misericordioso, en la humildad, en casa, con los tuyos. Que dice la palabra que si no provees primeramente para los tuyos, mayormente para los de tu casa, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. Dios te ha puesto en un lugar y te ha dado personas para que sean bendecidas por ti. Ese es el privilegio de ser padre. Y como les decía, nos enseña el privilegio, nos enseña la paternidad, no solo con los hijos. Tú puedes ser paternal con tu esposa, tú puedes ser paternal con tus hermanos, con tus amigos, tus familiares. Dios espera que tú y yo seamos paternales. Y es por eso que nos quiere bendecir. ¿Cómo? Nos ofrece un ejemplo. Él quiere darte un ejemplo de cómo cuidar, de cómo ayudar, de cómo estar al pendiente en todas las necesidades en tu casa, con los tuyos, con los que Él te dio. Tú puedes darle a tu familia. Y vamos a entenderlo hoy, amados hermanos, porque hay 7 declaraciones que están aquí en la Biblia que nos traen dirección a nuestra vida. Estas 7 declaraciones que nuestro Señor Jesucristo pronunció, habló, referentes a Él, lo más importante es que reflejaban al Padre. Porque hace declaraciones donde dice, yo soy. Y recuerden en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3, dice la palabra de Dios que cuando Dios le dice, si te preguntan, diles que te mandó el yo soy te manda. Y el Señor Jesucristo viene y hace 7 declaraciones donde dice yo soy, dándonos un ejemplo de que Él y el Padre son uno. De que Él vino a mostrarnos al Padre y la paternidad del Padre. Pero ¿para qué? Para que tú y yo podamos, amados hermanos, igualmente mostrar esa paternidad con los nuestros, en tu casa, con los tuyos, con los que te necesitan. Y estas declaraciones nos van a bendecir. Vamos a la Biblia, ¿qué les parece? Por favor, vamos a la Biblia. Es un privilegio, amado hermano, que Dios te pueda dar la capacidad de ayudar en toda necesidad a tu propia familia. El Evangelio de Juan. Capítulo 6, verso 35, por favor. Dice la primera declaración de estas que traen dirección a nuestra vida. Dice la palabra, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrás hambre.
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué te está diciendo? Que tú seas esa fuente de vitalidad que satisface el corazón de tus hijos. Dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué hace el pan? Satisface, completa, llena cualquier necesidad. Pero Él te dice que tú seas esa fuente vital que lleve alegría, felicidad, amor a tu casa, con los tuyos, con tus amados. Que tú seas ese hombre diferente para que la gente pueda glorificar a Dios por cómo tú te conduces en las necesidades diarias en tu casa. Tú eres el proveedor, tú tienes el privilegio. Tienes muchos privilegios, amado hermano, pero Dios está contigo. Dios te dio el ejemplo. Dios te vino a decir la manera de actuar y de hacer. La primera declaración es el pan de vida. Voy a ir rápido por el tiempo. La segunda declaración está en el 8:12. Acompáñenme, por favor, Evangelio de Juan 8:12, y nos dice la declaración, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense cómo Dios era el que guiaba a Israel en el Antiguo Testamento. Hoy Dios te pide a ti y me pide a mí que tú seas el que guíe a tu familia. La luz es importante, la luz te da visión, la luz te da conocimiento, la luz disipa toda tiniebla. Así que tú y yo estamos llamados a hacer luz. ¿Dónde? En nuestra casa. ¿Para qué? Para guiar a los nuestros. Para guiar a tus hijos. ¿A quién? A Cristo. A la salvación, al amor, al cuidado de un Dios todopoderoso. Dice, tú eres la luz del mundo. Y ese es un privilegio, amado hermano. Con esta declaración Dios nos está dando autoridad. Tú tienes la autoridad de guiar a tu casa, de enseñar, de modelar a tu casa, a tu familia, a los tuyos. Y estoy hablando a los padres, pero les repito, no solamente los que tienen hijos. Si tú no tienes hijos, si tú no eres casado, si tú eres una madre que está pues, cuidando y alimentando y protegiendo y trabajando para sus hijos, esta es palabra para ti. Así que bueno, la tercera declaración, vamos a ver por favor en Juan, aquí mismo en el capítulo 10, la tercera declaración, dice la palabra de Dios en el verso 9. Yo soy la puerta, y dijo Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Dice, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Así que Jesús es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a Dios. Y Dios nos pide que tú seas el que enseña a tus hijos. El que enseña a tus hijos a llegar a Dios, el que enseña a tus hijos a modelar a Dios, a buscar a Dios en todo sentido. Así que es importante, amado hermano, que estas declaraciones sean una verdad en tu vida. Tú eres la puerta, dice la palabra. ¿Qué es una puerta? Es algo que da protección a tu familia. Tú estás llamado a proteger a tu familia. Sí, amado hermano, tienes ese privilegio de proteger. La cuarta declaración, ahí mismo en el capítulo 10, en el verso 11. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen y nadie las podrá arrebatar de mi mano. ¿Qué nos dice la palabra? Si el Rey de Gloria, el Rey Todopoderoso dio su vida por su pueblo, ¿qué te pide Dios? Que des tú un ejemplo para tu familia. Él no te pide la vida, te pide un ejemplo para tu familia. Juan 17:19 dice la palabra de Dios, y por amor a ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Por amor a quién? A los tuyos. Tú eres el ejemplo, tú pagas un precio, tú te santificas, tú te cuidas, tú ordenas tu vida. ¿Para qué? Para que tus hijos, tu esposa, los tuyos, tus amados, tus familiares vean tu ejemplo y glorifiquen a Dios que está en el cielo y sigan tus pisadas. Tú y yo estamos llamados a actuar, estamos llamados de lo que hemos aprendido a darlo. Lo hemos recibido de gracia, lo demos igualmente de gracia. Qué mejor que nuestra familia, amado hermano. Qué privilegio nos da Dios. La quinta declaración está en el 11:25, por favor. Dice la palabra de Dios. Esta es una preciosa declaración. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego hace una pregunta. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Recuerden, cuando Marta, llega con el Señor y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y le dice, Marta, tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y le dice el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en mí, tú y yo somos ejemplo de fe, amado hermano, para guiar a tu familia
a esa resurrección en Cristo Jesús. Pero igualmente somos resucitados en Cristo Jesús para andar en nueva vida, en una forma de vivir nueva. ¿Qué nos pide Dios? Que demos vida. Ahí en donde vives, ahí en tu casa, que estés dando vida, que estés dando ejemplo, que estés dando gloria y honra a tu Padre Celestial con tu manera de vivir. La sexta declaración, muy parecida, dice el 14:6 de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué nos está diciendo? Cristo mismo está diciendo que yo soy el único sendero donde tu familia puede estar segura, puede estar protegida. Yo soy el único sendero, el único camino. Luego dice, yo soy la única verdad. Yo soy el único conocimiento en el que tu familia va a estar segura. La única vida, soy el único poder que puede dar vida a los muertos. Y dice, enséñale a tu casa, enséñale a tu familia, llévalos a mí, llévalos a este conocimiento para que me conozcan, para que sean resucitados y puedan andar en esta nueva manera de vivir. La séptima y última declaración que está en Juan, está en el capítulo 15, en el verso 1. Y dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Luego el verso 5 nos dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dios, Cristo está trabajando activamente en nuestras vidas para que fructifiquemos. Él nos pide que tú y yo que demos fruto, que produzcamos un fruto de virtud, de justicia, de gozo, de amor, que pues seamos esas personas que podemos dar ese fruto de honra, gloria a Dios, nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Él está esperando un fruto de ti, amado hermano. Es tan importante, pero hoy tenemos que glorificarlo y tenemos que exaltarlo y tenemos que darle gracias porque nos ha llamado a su gloria, porque nos ha tomado en cuenta, porque ha tenido memoria de nosotros, porque nos ha dado vida. Dice la palabra que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales anduvimos todos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Tendremos que glorificar porque en tu vida, en mi vida, hay un parteaguas. Hay un antes y hay un después para la gloria de Dios. Ahora podemos amar, podemos cuidar, podemos proteger, bendecir, guiar, alumbrar. Todo lo que hemos leído, amado hermano, hoy podemos hacerlo en Cristo Jesús para la gloria de Dios, amado hermano, para la gloria de Dios. Así que, si tú necesitas un milagro en tu casa, que llegue un milagro a tu familia, hoy vamos a orar. Tú vas a orar y le vas a pedir que te cambie, que el milagro seas tú. Si quieres que tu familia sea bendecida, pídele que seas cambiado, que tú seas otra persona. Caminemos con Cristo, amemos a Cristo, creámosle a Cristo. Amados hermanos, Dios los bendiga. Hombres de hechos, sigamos trabajando, sigamos creyendo, sigamos permaneciendo en la palabra. Dios te ama, Dios ama a tu familia y te quiere dar y te quiere bendecir. Vamos a orar para la iglesia Palabras de Vida y vamos a pedirle a Dios en este momento que nos dé más de Él, más de su presencia, más de su amor, más de su cuidado, más de su ejemplo. Hoy necesitamos que nuestra familia sea bendecida, así que yo te voy a pedir que te levantes sin temor y le ores a Dios y le digas, cámbiame a mí, Señor, cambia mis planes, cambia mis propósitos, cambia mis pensamientos o mis sueños que no te tenían contemplado, donde tú no estabas, Señor amado. Bendice mi corazón, bendice mi vida, cámbiame, Señor precioso. Yo quiero seguirte, yo quiero honrarte, quiero alabarte, Señor. Y sí, quiero un milagro para mi familia, para mi vida. Así que te invito a orar. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, tú eres Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores, amado Señor. Te agradecemos tanto, Padre Celestial, que hayas traído tu ejemplo, Señor, tu propio ejemplo a nuestras vidas, por medio de este apóstol Juan y de todos los apóstoles de que hemos hablado, Señor amado. Te doy gracias por el ejemplo de ellos, Señor, que fueron personas que te siguieron, que te creyeron y que te buscaron, amado Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, en mi corazón un cambio, más de ti, más de tu amor, más de tu presencia, Señor. Te quiero más de tus propósitos, de tus soluciones, de tus iniciativas en mi corazón, en mi vida.
Amado Señor, lléname, Señor. Quiero ser un mostrador, un modelo, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú haces, de cómo tú bendices a las personas. Ayúdame, Señor, a bendecir a los míos, a cuidar a los míos, a levantarme en fe y a gozar y a disfrutar todo lo que tú has hecho en mí, Señor precioso, porque yo lo veo, yo lo puedo reconocer y lo puedo disfrutar, Señor precioso. Así que bendice a mi casa, bendice a los míos, bendice a mi familia. Te alabo, te doy toda la gloria, toda la honra, Señor. Bendice a cada varón, Señor, a cada padre, a cada espíritu paternal, Padre celestial, porque como tú lo sabes, Señor amado, hay personas que están fungiendo con esta paternidad, Señor. Así que yo te pido que llenes, bendiga sus casas, bendice sus propósitos, bendice sus corazones, más de ti, Señor. Este es nuestro clamor, esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Celebren, inviten a la celebración, partan su pastel. Que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Dios los bendiga. Amén. La tumba vacía.